Recording in progress. Buenas tardes. Hola a todas y a todos. Vamos a iniciar estas jornadas de educación o de encuentro, de formación continuada de profesores en el contexto del programa de fortalecimiento de la formación inicial docente de la Universidad Austral de Chile, un convenio con el Ministerio de Educación. Y esta vez, o en esta ocasión, tenemos invitado al profesor Miguel Caro. Bueno, nuestro invitado no ha sido escogido al azar, eh, sino porque reconocemos en él una trayectoria y una cercanía, un vínculo, ¿no? En torno a su nexo con las políticas educativas, su visión también respecto de las políticas educativas, su vinculación con el gremio, en este caso con el Colegio de Profesores, eh, y las preocupaciones que él ha manifestado en torno a lo que es el currículum y cómo este, ¿no es cierto?, expresa posicionamientos de poder en los establecimientos educacionales. Nos parece importante reconocer, en este caso, ¿no es cierto?, en Miguel, su disposición a estar siempre presente en el debate y en la contingencia, no solamente de la educación desde un punto de vista técnico, sino que también desde un punto de vista político, ¿no? Y eso para nosotros, para nosotras es algo relevante. Ha tenido una permanente contribución en diversas instituciones, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, en especial su colaboración con el Colegio de Profesores, que ha jugando un rol central en la elaboración de un discurso, ¿no es cierto?, crítico en torno a lo que es la educación o lo que ha sido la educación de mercado. Destacar además también su experiencia en gestión académica, ¿no es cierto? Él también ha sido parte de proyectos académicos universitarios. eh, y bueno, estos antecedentes nos permiten ya presentarlo de una manera un poco más formal. Miguel es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, ¿cierto? Ahora llamada Formación o Educación Ciudadana. Es licenciado en Educación y magíster en Educación con mención en Currículum. Todos estos títulos y grados los obtuvo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la gloriosa, ¿no es cierto?, UNCE, heredera, ¿no es cierto?, de la tradición del pedagógico. Actualmente está cursando un doctorado en educación en dicha universidad también. Es académico asociado en la universidad, en la UNCE, ¿no es cierto?, del Departamento de Estudios Pedagógicos, profesional del Centro Saberes Docentes de la Universidad de Chile, es miembro del Grupo de Investigación en Políticas e Innovaciones Curriculares de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde comparte con su director, el Premio Nacional de Educación, el profesor Abraham Maguenzo, y actualmente es consultor en la UNESCO, para la UNESCO, ¿no es cierto?, en el proyecto Currículum para Escuelas de Reingreso, SER. Bueno, tiene diversas publicaciones en el campo del currículum, el aprendizaje y las políticas educativas, y queremos destacar que como asesor del Colegio de Profesores encabezó el proyecto Red de Escuelas con Sello Experimental en colaboración con la Universidad de Chile y UNESCO Santiago. Ha sido docente de aula, director de escuela, asesor de establecimientos educativos, docente de pre y posgrado en diversas universidades del país y ha realizado labores de formación continua por más de 14 años. Bueno, esta es la presentación. Antes de darle la palabra a Miguel, también invitarlos a un taller asociado que tenemos a esta conferencia para el día jueves, a las 5 de la tarde. Este taller se denomina Integración Disciplinaria y Trabajo Colaborativo, una propuesta formativa desde el contexto de la crisis climática. Estará dictado por las profesoras Marcela Silva y Catalina Iturbe, de la sede Puerto Montt de nuestra Universidad Austral de Chile.
Ahí en el chat les vamos, y también a lo mejor en quienes nos acompañan por Facebook, les vamos a compartir el enlace para que puedan inscribirse en este taller del próximo jueves a las 5 de la tarde. Miguel, todo tuyo el escenario. Muy bien, muchas gracias Marcelo por la presentación y bueno, por la invitación a esta actividad. Así que en primer lugar quiero saludarlas y saludarles a todas, a todos digamos, en su presencia con esta iniciativa, que relevo por la importancia que tiene, especialmente en el contexto actual, digamos, del debate educacional, que no es menor, porque se están moviendo las cosas y se van a tomar decisiones que van a afectar, yo diría, el futuro en los próximos probablemente 30 años, donde el tema educativo va a ocupar un lugar sin duda, no sabemos cuál, y no sabemos cuánto cambio o cuánta continuidad va a tener nuestro sistema educacional. Eso lo sabremos seguramente de aquí a un año o un par de años, pero por dónde va, digamos, esa trayectoria de cambio. Pero independiente de aquello, es fundamental que las comunidades sean parte de un proceso de discusión. Las universidades, los establecimientos educativos, el profesorado en general, las comunidades educativas, es fundamental que participen de un debate que es fundamental porque eh, puede cambiar todo, puede surgir una nueva constitución, puede surgir una nueva legislación, incluso que se derive de ese marco constitucional, pero si no cambia la educación, es difícil que esa transformación sea sostenible en el tiempo. Porque los cambios no se producen solo por decretos o por leyes. Se requiere un cambio cultural, un cambio en las prácticas, en la forma de entender los procesos, digamos, que vive nuestra sociedad. Se requiere un nuevo tipo de sujeto, sujeta, con otra conciencia, con otra forma de mirar el mundo, y eso no se vende en el mall, no se compra, digamos, en ninguna parte. Eso es esencialmente algo que tiene que ver con el proceso educativo, ya sea la educación social, familiar, pero fundamentalmente la educación escolar. Tiene por lo menos, creo yo, ese llamado a participar de esa transformación. Así que en ese contexto es que me interesa especialmente abordar la temática que voy a presentar, que es el de la transversalidad educativa, su vínculo con el tema curricular en Chile, eh, y el cómo enfrentamos no solo el contexto actual, sino que lo que va a ocurrir eventualmente cuando pasen las situaciones de emergencia que estamos viviendo, particularmente la pandemia, que esperemos que pase en algún minuto, digamos, pero hay que intentar imaginar ese trayecto futuro. Así que voy a compartir pantalla para hacer esta presentación que se llama Transversalidad y Nuclearización, claves para un desarrollo curricular post-pandemia. ¿Ya? Paso a compartir. Creo que se ve. Y se logra ver, ¿cierto? Sí se ve. Perfecto. Una primera cuestión que quiero abordar es la de los supuestos en los que se basa la idea que me interesa plantear, que tienen que ver fundamentalmente con el rol de la escuela. Y parto señalando que es fundamental situarse desde ahí, de a qué se debe dedicar ese lugar llamado escuela. Eso es parte de un debate, y yo en lo personal adscribo la idea de que la escuela debe ser un espacio de formación de sujetos,
para la promoción de un desarrollo integral y por lo tanto un desarrollo multidimensional en todas las áreas, en todas las dimensiones, que de alguna manera se vincule con digamos, con la sociedad, que se vincule con el tipo de vida y con la forma de habitar esa vida, que yo entendería como la idea de una vida digna, ¿cierto? De una vida que tenga las condiciones esenciales, que efectivamente la hagan digna, la hagan humana. Y por lo tanto la labor de la escuela responde a propósitos educativos, ¿ya? Aunque suene obvio lo que estoy diciendo, pero a rato la escuela se entiende desde otras lógicas. Se entiende, por ejemplo, en torno a la idea de rendimiento en materias académicas, en fin. Pero el propósito educativo es un propósito mucho más amplio, un propósito multidimensional, es un propósito que tiene que ver con aspectos más transversales que los exclusivamente disciplinares. Entonces, la idea de una educación para la vida y para la vida digna es un supuesto central que justamente va a estar conectado con la noción de transversalidad educativa. Es una primera cuestión. Lo segundo supuesto que se desprende de lo anterior tiene que ver justamente con que el aprendizaje de disciplinas académicas debiera ser parte de la formación para la vida y no como una finalidad en sí misma, y por tanto disponer dichos saberes como medios, no como fines, como medios para la comprensión del mundo, para la comprensión de sí mismo, para el desarrollo de los sujetos. No se trata de dejar fuera las disciplinas académicas, pero sí se trata de darles un marco de propósitos que tiene que ver con la formación de un sujeto y no con la formación de cultores especializados en áreas disciplinares. A veces suele también confundirse un poco en ese plano. Y el tercer supuesto tiene que ver con que esta idea de formación para la vida, es decir, una escuela que prepara o que apoya o que participa en la formación para la vida de las nuevas generaciones, debe ser entendida no como la entrega de habilidades básicas, que también es otro discurso que estaba muy presente, fundamentalmente el lenguaje y matemática. Se dice, bueno, en la escuela debiera entregar las habilidades básicas, especialmente el lenguaje y matemática, porque sin lenguaje las personas no pueden participar en la interacción, lo mismo con la matemática, etc. Más que estar centrado allí, a mi juicio, esta formación, eh, digamos, de orden no solo funcional, tiene que estar pensada en la perspectiva del desarrollo de experiencias que sean complejas, que sean multidimensionales, que permitan la construcción de una visión de mundo, que preparen a los sujetos para la convivencia, para el ejercicio de la ciudadanía activa. Y eso, comillas, preparen, no tiene que ver con algo futuro, sino que tiene que ver fundamentalmente con algo que debe ocurrir desde el presente de estas nuevas generaciones. No es que uno se prepara 8, 10 o 12 años para algo que va a ocurrir posteriormente, sino que la formación debiera estar interactuando con el propio proceso de vida de los sujetos. ¿Mm? Y en ese sentido, es fundamental, por lo tanto, la idea de un currículum para la vida vinculado con la formación de niñas, niños, niñas y adolescentes como sujetos integrales de derechos en su propio presente, no como proyectos de futuro, eh, y que esa formación, ¿cierto?, exprese también el tipo de sociedad que deseamos construir. En ese sentido, la educación no puede ser neutra, no puede ser una preparación técnica de conocimientos básicos que estén al margen del ideario de sujeto y de sociedad. Debe estar directamente conectada con ese tipo de sociedad que queremos vivir y, en mi opinión, ahí hay algunos principios fundamentales que deberán orientar esa perspectiva como principios de justicia educativa, dignidad humana, etc. Y finalmente debe reconocer una fuente indispensable en el proyecto escolar y en la comunidad educativa. Esta cuestión es clave para lo que voy a plantear posteriormente porque eh, todos estos supuestos solo son posibles de enfrentar adecuadamente y de resolver en la dirección deseada si es que las comunidades participan en la toma de decisiones sobre el tipo de formación que requieren las nuevas generaciones. Entonces requiere de una comunidad
con voluntad, con capacidad y con espacios institucionales y formales para tomar decisiones en esta materia. Dicho eso, si uno piensa, por lo tanto, que la formación es más que un abordaje educativo disciplinar y que se orienta hacia una perspectiva para la vida y por lo tanto transversal, eh, habría que preguntarse si eso está en la política educativa en Chile, si eso está en el currículum escolar y cómo está, cuál es la presencia que tiene. Y ahí yo diría que en términos formales, por lo menos siempre ha estado presente la idea de la transversalidad educativa y de una educación para la vida. El tema es cuál es la presencia y cómo se entiende. Una primera aproximación, si uno recoge la experiencia curricular de diseño curricular de los años 90, se define la transversalidad educativa como aquellos objetivos que tienen un carácter comprensivo y general. Fíjense ustedes como logro, cuyo logro, perdón, se funda en el trabajo formativo del conjunto del currículum. Vale decir, lo sitúa en el currículum, pero lo sitúa de manera global, ¿no? Como objetivos que apuntan a las finalidades generales de la enseñanza. Fíjense en esa aproximación. Finalidades generales de la enseñanza, que no tienen que ver con un área en particular. Eso es lo que decía el currículum de los años 90, el marco curricular del año 98 en particular. 96 y 98 en el caso de básica y media decía más o menos lo mismo. Si tomamos lo que fue la reforma curricular del 2009, digamos, permanece esta transversalidad que en la nomenclatura de los 90 fue denominada objetivos fundamentales transversales, permanece esa nomenclatura en el 2009, en esa reforma, y es definida como aquellos aprendizajes que tienen un carácter comprensivo y general, recoge la misma idea de la reforma anterior, dice, cuyo logro se funda en el trabajo formativo del conjunto del currículum. Insiste en la misma idea y más de un sector o especialidad, o más que en un sector y especialidad. Y si tomamos la reforma actual, 2012, 2015, fundamentalmente entre 2012 y 2015, ahí hay una situación distinta en el caso de la reforma curricular de 2009 para tercero y cuarto medio, que adscribe más bien a las habilidades para el siglo XXI, pero por lo menos lo que va entre el 2012 y el 2015, la define como, nuevamente como metas de carácter comprensivo y general para la educación escolar, referidas al desarrollo personal, intelectual, moral y social de las y los estudiantes deben ser promovidos a través del conjunto, fíjense en esto, del conjunto de las actividades educativas. O sea, incluso ya las saca solo del currículum explícito, sino que las sitúa en todas las actividades educativas, desde que el estudiante entra a la escuela y pasa por distintos procesos, rituales, interacciones, en fin, incluyendo lo que ocurre al interior del aula y por lo tanto el currículum explícito. Dice sin que estén asociados de manera exclusiva con una asignatura. Nuevamente pasa lo mismo. Entonces, esto es interesante, estas definiciones de transversalidad son muy interesantes porque efectivamente genera un espacio de lo pedagógico y de lo educativo que no tiene que ver con transferir, no sé, conocimientos en matemáticas, en lenguaje, en ciencia, etcétera, etcétera, sino que un espacio educativo, un espacio pedagógico para pensar la formación general, comprensiva del sujeto, de las y los sujetos. Esto es bien interesante y que trasciende a la asignatura. Y aquí se empieza a generar un primer problema, que al estar de manera tan general situada y trascender a las asignaturas, ocupan un terreno, una suerte de interreino, que es de todos y que es de nadie a la vez. Como que cuesta hacerse cargo, más todavía cuando esto aparece luego separado de los objetivos que no son transversales, sino que aquellos que tienen que ver con las propias asignaturas. Entonces, algo que puede ser interesante comienza a producir una cierta dislocación con el proyecto curricular, que hay que entender que digamos, un proyecto curricular es determinante para la experiencia educativa, porque todo lo que vive la escuela prácticamente, sin excepción, todo el tiempo escolar está regulado curricularmente. Uno podría decir, con excepción del recreo y el almuerzo, pero también incluso está por ahí, digamos.
Por lo tanto, no es menor lo que el currículum establece para la experiencia escolar, sobre todo en un modelo tan normativo como el que tenemos en Chile. Y si miramos adentro, en el caso de las bases actuales, lo que tenemos son dimensiones que van desde lo físico, lo afectivo, lo cognitivo, transversalidades que tienen que ver con lo sociocultural, lo moral, el tema del trabajo, y lo espiritual, incluso las tecnologías de la información y las comunicaciones, son bastante amplias. Y si uno las mira por dentro, un ejemplo de la dimensión física, si ustedes se fijan, esto es lo que tenemos hoy día: favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado en el contexto de una valoración de la vida y el propio cuerpo mediante hábitos de higiene, prevención de riesgo y hábitos de vida saludable. Uno podría decir, a esto le falta, está poco desarrollado, etcétera, etcétera, pero difícilmente uno podría estar en contra de promover ese tipo de formación. En la dimensión afectiva dice adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo basada en el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como sus limitaciones. Misma situación anterior, ¿cierto? Y finalmente el tercer ejemplo, la dimensión moral: conocer, fíjense ustedes, conocer, respetar y defender la igualdad de derechos, dice, esenciales de todas las personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concordancia. O sea, hay un llamado a la acción, no solo a la apropiación comprensiva, sino que a la acción, dice, actuar en concordancia con el principio ético que reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces uno dice, mira, aquí hay cosas bien interesantes, pero se empiezan a producir algunas dificultades, ¿ya? Y una, una primera punto complejo para abordar las transversalidades tiene que ver con lo que la normativa más general, en este caso la Ley General de Educación, establece, y sobre cómo debiera generarse y desplegarse y administrarse el currículum nacional. Una primera cuestión relevante aquí, que está en el artículo 31 de la ley, que dice que los establecimientos educacionales tendrán libertad para desarrollar los planes y programas propios de estudio que consideren adecuados, y fíjense cómo remata, dice, o sea, tienen libertad, pero para planes y programas adecuados para el cumplimiento de los objetivos generales definidos en las fases curriculares y de los complementarios que cada uno de ellos fije. O sea, hay libertad, pero no hay libertad, porque esa libertad es para cumplir con los objetivos generales establecidos en las bases curriculares. Entonces aquí se va dibujando la idea de que la base curricular nacional es el referente prescriptivo obligatorio, del cual no es posible moverse. Por lo tanto, sobre eso se pueden agregar cosas, pero ahí hay un constructo, ¿no es cierto?, que no es modificable. Y entonces habría que ver cómo se entiende la base curricular, que es lo que ya vamos a mirar. Luego agrega el mismo artículo, dice que el ministerio podrá objetar, fíjese usted, podrá objetar los respectivos planes y programas que se presentan para su aprobación. O sea, se los puede rechazar. ¿Por qué dice? Si estos no cumplen, perdón, si estos no incluyen los objetivos de aprendizaje explicitados en las bases curriculares. Entonces aquí ya no solo habla de las bases curriculares y su obligatoriedad, que podrían ser objeto de rechazo si es que aquí no se cumple, ¿cierto?, las propuestas de las escuelas, sino que además se refiere específicamente a los objetivos de aprendizaje. Aquí nuevamente hay que hacer la pregunta: ¿a qué objetivos de aprendizaje se referirá esta obligatoriedad? Y una pregunta que yo creo que es muy interesante poder formularla. Luego, el mismo artículo, en el artículo 31, hay cosas que son muy dignas de revisar con detalle. Dice, el Ministerio de Educación deberá elaborar planes y programas de estudios, los cuales deberán, si cumplen nuevamente con las bases curriculares, la tercera reiteración, serán aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Dichos planes y programas serán obligatorios para los establecimientos que carezcan de ellos. Entonces, claro, ni siquiera el ministerio puede hacer planes que pasen a llevar ese ladrillo, digamos, basal de toda la estructura, que son las llamadas bases curriculares y sus objetivos de aprendizaje. Cosa que no sabemos muy bien todavía a qué se está refiriendo cuando dice objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, aquí ya tenemos 3 artículos que son bastante rudos en términos de cuestionar esta supuesta
libertad, descentralización o flexibilidad curricular. Y por si todavía no les quedó muy claro, agrega el artículo 46 de la misma ley, que es una ley orgánica, que no es fácil de modificar. Ya lo sabemos, ¿cierto? Tuvo que haber una revolución pingüina el 2006 para que se modificara la LOCE, pero este núcleo duro siguió intacto, es casi lo mismo que dice la LOCE. Y el artículo 46 dice, agrega, el Ministerio de Educación reconocerá, fíjense, reconocerá oficialmente a los establecimientos educacionales cuando cumplan con los siguientes requisitos. O sea, se les reconoce su existencia oficial si cumplen con los siguientes requisitos. Y la letra C, adivinen lo que dice: si se ciñen a los programas de estudio que apliquen a las bases curriculares elaboradas por el Ministerio de Educación, de acuerdo al mismo artículo. Y comprometerse, miren la letra E, comprometerse a cumplir los estándares nacionales de aprendizaje, de conformidad a los instrumentos que la ley establezca para tales. Y aquí introduce un nuevo concepto. Ya no son solo las bases, que es lo fundamental, sino que son los objetivos de aprendizaje de las bases, porque las bases tienen varias cosas. No tenemos claro a qué les llama objetivo de aprendizaje, pero además agrega un tercer elemento, que son los estándares nacionales de aprendizaje. Si miramos lo que tienen las bases en materia de objetivos, son fundamentalmente estas cuatro cosas: los objetivos de aprendizaje por habilidad, los objetivos de aprendizaje por eje temático, que están ahí asociados directamente a las asignaturas y los contenidos conceptuales de las asignaturas, y los objetivos de aprendizaje de actitud, que están en las bases, están distribuidos por asignatura, pero están en las bases, y finalmente lo que llamaríamos la presencia en el currículum nacional de la transversalidad educativa, vale decir, los OAT, que antes se llamaban OFT, y cambiaron en un esfuerzo de creatividad, al parecer, cambiaron de nombre y se llaman OAT, Objetivos de Aprendizaje Transversal. El tema es que cuando la ley dice que hay que cumplir con las bases curriculares y sus objetivos de aprendizaje, uno empieza a conjeturar o a preguntarse, bueno, ¿a qué se refiere con los objetivos de aprendizaje? Y si muestro un pantallazo de lo que hay en materia de objetivos, y nos encontramos con un primer obstáculo, ¿ya? Fíjense la tipología de objetivos que ya mostramos antes. Ahí están los OAT, OA por actitud, OA por habilidad, OA por eje temático. Y si sumamos lo que hay, tenemos en promedio sobre 69 objetivos de aprendizaje para cada uno de los niveles de enseñanza, el total, ¿ya? Para 38 semanas de clase. Entonces esto es una dificultad, porque cómo administrar 60, 70 objetivos de aprendizaje para 38 semanas de clase, que nunca son 38, es todo un desafío. Y si uno mira luego los programas de estudio y mira los indicadores, ya tenemos sobre 100 indicadores en todos los casos, en los niveles que estoy mostrando en este cuadro. Y si uno mira, eso era matemática, y si uno mira en historia y geografía, también sobre 60 y tantos objetivos de aprendizaje, y prácticamente todos sobre 100 indicadores de evaluación en los programas de estudio, que es una suerte como de desagregación de los objetivos de aprendizaje. Si miramos ciencias naturales, también sobre 60, y ya vamos llegando a los 200 indicadores de evaluación. Y si uno mira lenguaje y comunicación, sobre 60, para la misma cantidad de semanas, y fíjense la friolera de indicadores de evaluación que están en los programas, que se plantean como sugerencia muchas veces, o sea, en los programas, pero que muchas veces son ocupados de manera bastante obligatoria, ya llegando a los 300, 500 y más de 600 indicadores de evaluación. Ahí hay un primer obstáculo. Y el segundo está en la propia ley, porque dice que le corresponderá a la Agencia de Educación diseñar e implementar un sistema de evaluación de logros de aprendizaje. Esta medición verificará el grado de cumplimiento de los objetivos generales a través de la medición de estándares. O sea, pareciera ser que en realidad, cuando habla de bases curriculares y objetivos de aprendizaje, se está refiriendo específicamente a los estándares que se construyen a partir de los objetivos de aprendizaje. Pero ¿cuáles objetivos de aprendizaje? Si tomamos, en este caso, los estándares, nos vamos a encontrar que lo que se considera nivel de aprendizaje adecuado, fíjense lo bello que leímos en los objetivos
transversales hace un rato, hace un momento atrás, y resulta que ahora nos declara que el nivel de aprendizaje considerado adecuado tiene que ver con conocimientos y habilidades. En este caso, académicas en las distintas asignaturas. El ejemplo que estamos mirando es de matemática, y en ciencias, la ficha técnica asociada a los estándares para la toma del CIMSE, sigue con las confesiones y nos dice que en realidad lo que le importa es la cobertura de contenidos. En este caso, ciencias naturales, primero a cuarto base. Entonces se empieza como a diluir todo eso que está en el componente más declarativo, más general del currículum, y en el componente más prescriptivo y operacional empiezan a aparecer estas otras cosas. Entonces, esto es curioso. Y más encima, la ley de aseguramiento de la calidad, el artículo 18 dice que esto, el CIMSE y sus contenidos equivale al 67% de la evaluación de la escuela, y el artículo 31 de la misma ley dice que las escuelas se van a categorizar según su desempeño y eventualmente se pueden cerrar por bajos resultados. Entonces parece que lo que nos decía de la transversalidad no era tan real. ¿Qué dice la investigación? Dice que la dicotomía de no cubrir, bajo condiciones de educabilidad compleja, los profesores se enfrentan entonces a la dicotomía de no cubrir todas las áreas todas las unidades del currículum a costa de una mayor profundidad, o abordar el máximo de unidades sin el tiempo y rigurosidad que merita cada una de ellas. O sea, tiene que optar. Si cubre todo, nadie aprende, y si se enfoca en la profundidad del aprendizaje, no puede cubrir todo porque ya sabemos el problema de la saturación. Esto está investigado como un problema, ahí ya ha surgido bastante evidencia. Hay otro estudio nacional que dice que esto genera un seguimiento del currículum que se realiza a nivel directivo, es de cobertura de contenido, y que más bien es como un checklist de lo que debe hacer el profesor para cubrir un determinado espacio temporal. Lo dice es un estudio nacional que hizo una entidad, y que dice que las reuniones individuales de los docentes con UTP son para coordinar temas de cobertura curricular, y que hay escasos procesos de contextualización. Entonces, estos obstáculos que yo mencionaba al final terminan produciendo esto. Por lo tanto, el tema de la transversalidad, que es un tema central para pensar una nueva educación y que está declarado en el currículum nacional como algo relevante, y que uno entendería que es obligatorio a partir de la ley, finalmente decanta en una situación que va generando estas consecuencias, ¿cierto? Que es la desnaturalización del sistema escolar. Y en general la respuesta a lo que nosotros hemos visto en distintas investigaciones y experiencias con escuelas es que las escuelas mayoritariamente responden a esta presión desde un enfoque prescriptivo normativo, vale decir, se siente tal como lo decía las investigaciones que mostraba, se sienten forzados a lógicas de implementación, de cortar y pegar objetivos, digamos, de cobertura para cumplir con pasar toda la materia, foco en el contenido académico, podríamos agregar cosas. Es un primer modelo de respuesta. Hay un segundo modelo de respuesta de las escuelas que es más bien adaptativo, vale decir, escuelas que saben que no pueden hacer lo anterior, que no pueden pasar toda la materia, y empiezan a tomar decisiones. Nosotros hemos visto ahí todo un repertorio lingüístico sobre esas decisiones, como jerarquizar objetivos, priorizar, reorganizar, seleccionar, recortar, podar, etcétera, etcétera. Este es como un segundo modelo bastante masivo, que intentan salir del problema, pero que siguen el mismo enfoque, porque como el enfoque es muy cuantitativo, simplemente lo resuelve recortando. Y hay un tercer enfoque de respuesta, un tercer modelo que es mucho más minoritario, diríamos, y que se atreve o intenta generar otras formas de abordar el currículum y el proceso educativo, como apropiación, nuclearización, a la que ya voy a hacer referencia, procesos de síntesis, identificar conceptos claves en el currículum, integración de áreas, integración de objetivos. En algunas escuelas encontramos el concepto de poda con brote, o sea, como recortamos, pero generamos la irrupción de algo con más sentido, en fin. Reelaboración del currículum, fíjense, ya casi en la ilegalidad, ¿no? La reelaboración del currículum de los OA. Estos son los tres modelos que hemos encontrado. El último es el menos presente, pero está generando unos niveles de construcción de sentido altísimo en las comunidades que lo están trabajando. Porque lo anterior, los dos anteriores generan
mucho estrés, mucho agobio, mucha presión. Hemos escuchado hablar ya de no solo del agobio docente en general, sino que del agobio curricular, que es un factor muy importante para la generación de pérdida de sentido. Bueno, dicho eso, muestro unas láminas más para cerrar, que tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de salida en el contexto actual, que tienen las complejidades que decíamos y que a mi juicio pasan por modificar el enfoque de desarrollo curricular, ya que no podemos cambiar el diseño, por lo menos cambiemos el enfoque de desarrollo, e introduzcamos la idea de transversalidad desde las comunidades, el contexto y, digamos, generemos una intervención de la estructura curricular y de los objetivos de aprendizaje. Muestro aquí algunas experiencias, me voy a referir a una en particular, que tiene que ver con esta idea de pasar de la enseñanza de materias al aprendizaje de la vida en sociedad. Vale decir, colocar como objeto de estudio no las materias, no las materias académicas, sino que colocar como objeto de estudio y de aprendizaje la vida en sociedad, ¿ya? Y la vida en general. Y con toda la complejidad que eso tiene, por lo tanto, no habilidades básicas para, sino que interactuar con los desafíos de vivir en sociedad, que son mucho más que calcular o realizar una operatoria con tipos de texto. ¿Mm? Entonces, eso significa indagar, descubrir con los estudiantes cuáles son esas temáticas que tienen que ver con la vida en sociedad y cómo se abordan transversalmente y de manera integrada, integrando asignaturas, integrando saberes, etc. Hay varias experiencias que hemos estado siguiendo, que hemos estado conociendo. Hay una, por ejemplo, en Renca, de la Escuela Domingo Santa María, la Escuela Municipal de Renca, que tiene muchísimo avance en este proceso de transversalidad, nuclearización y contexto, que vale la pena, que yo he mostrado en otras ocasiones, no lo voy a mostrar acá, pero lo menciono porque tienen un nivel de avance muy potente en esta orientación. Lo que quiero mostrar es el esquema de esta idea, digamos, que tiene que ver con triangular entre, por lo tanto, la transversalidad educativa, las que puedan aparecer en el currículum nacional, tal como mostré, que parezcan interesantes, pero también aquellas que surjan de las propias comunidades, sea la ciudadanía, las identidades, la convivencia, el medio ambiente, la solidaridad, el pensamiento crítico, en fin, la construcción de igualdad de género, etcétera, etcétera, que trascienden a las disciplinas. Un segundo elemento tiene que ver con el contexto, cómo yo cruzo la transversalidad con elementos del contexto, y acá hemos levantado la idea de problemas o fenómenos socialmente relevantes, sequía, conflictos sociales, etcétera, etcétera, violencia, violencia de género, en fin, para problemas, digamos, no nos podemos quejar, tenemos harto, así que, o fenómenos de interés, no solo problemas, que se pueden abordar al calor de la transversalidad educativa y después, recién después, mirar el currículum, los objetivos de aprendizaje y producir procesos de nuclearización, de síntesis, de integración. ¿Por qué? Porque hay que evitar esta lógica acumulativa, enciclopédica, esta lógica, digamos, de saturación que tiene el currículum nacional. Por lo tanto, esto no se resuelve si es que previamente no genera procesos de nuclearización. Miren lo que hizo, estamos trabajando, digamos, con UNESCO, con escuelas de reingreso de la Fundación Súmate, con 4 establecimientos, no solo de la región metropolitana, y muestra un ejemplo de lo que hicieron. Tomaron, por ejemplo, 3 objetivos que están aquí en el área de ciencias, eh, más los objetivos por habilidad, aparte de los objetivos por eje temático. Si ustedes ven, una cuestión que abruma por la cantidad de cosas que hay allí, y hicieron esto. Tomaron, construyeron un objetivo nuclearizado, todo eso que estaba ahí al costado izquierdo de la imagen que mostré anteriormente se redujo a explicar la integración de los sistemas del cuerpo humano, entendiendo su funcionamiento como un equilibrio sistémico. Todo lo demás eran ejemplos, procedimientos, digamos, acotaciones de especificidad de un mismo tema, en fin, pero lo grueso, lo fundamental que estaba allí,
era que había que explicar la interacción de los sistemas del cuerpo humano en lógica de equilibrio. Y luego todas esas habilidades en realidad eran como procedimientos y pasos, porque el objetivo de habilidad era uno solo, que era planificar y conducir una investigación. Eso era el objetivo. Observando, planteando preguntas, etcétera, procesando, analizando información, pero era planificar y conducir una investigación. Entonces, ¿qué pasa con la fragmentación anterior? Lo que ocurre es que nos metemos en el bosque y nos vamos por las hojas, por las ramas, etcétera, etcétera, por las particularidades, pero perdemos la visión general de hacia dónde vamos. Entonces, por mirar las ramas y las especies en particular, y no logramos ver el bosque. Entonces, este proceso de nuclearización lo que intenta hacer es restituir la unidad de esa intención pedagógica. Y luego, lo que hicieron estas escuelas fue introducir una transversalidad educativa. ¿Cuál? Promover el autocuidado, una de varias que construyeron, promover el autocuidado, el desarrollo personal y la corporalidad. Esa sería una de las transversalidades que ellas mismas construyeron. Y luego colocaron un elemento de contexto, problema socialmente relevante. ¿Cuál? Las conductas de riesgo para la salud en Chile. En Chile, en concreto, ¿cuáles son las conductas más típicas de riesgo para la salud? Y finalmente construyeron eso. Y ahí está el cierre del proceso de nuclearización. Planifican y conducen una investigación sobre los componentes del cuerpo humano, comenzando en las células hasta comprender el cuerpo como un sistema, planteando preguntas respecto a su funcionamiento y conductas de riesgo frecuentes en Chile y comunicando las conclusiones que promuevan el autocuidado y estableciendo un equilibrio para la salud humana. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los contenidos, tenemos los objetivos por habilidad, tenemos el problema socialmente relevante y tenemos la transversalidad. Tenemos esos 4 elementos integrados y esto va a derivar en un proyecto integrado entre varias asignaturas para ser abordado. Algunas consideraciones finales. ¿Ya? Bueno, eso sí, eso que yo acabo de mostrar ha sido fruto de varios talleres de trabajo con docentes que han aportado a generar una mejor comprensión del diseño curricular, pero sobre todo a comprender de mejor manera los desafíos situados, contextuales que tienen como escuelas y liceos, y ha introducido la idea del desarrollo profesional en la temática curricular como un elemento central. Pero esto requiere algunas condiciones fundamentales, y con esto cierro. Se requiere una nueva política curricular desde otra visión, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Se requiere una idea de desarrollo curricular que conciba a los docentes como intérpretes y productores de currículum y no como individuos receptores e implementadores de currículum. Se requieren condiciones de trabajo pedagógico que equilibren las horas lectivas y no lectivas y otorguen espacios para la reflexión colaborativa. Es fundamental cambiar esas condiciones. Nos gusta compararnos con la OCDE, pero estamos todavía bastante lejos del promedio de la OCDE en esa materia. Implica generar sistemas de apoyo pedagógico local y de desarrollo profesional en servicio, situado en torno a las propias necesidades, ¿cierto? Implica transitar hacia una evaluación de los aprendizajes que sea coherente con un nuevo enfoque y no seguir con esta evaluación censal, estandarizada, paramétrica, castigadora que tiene el sistema de aseguramiento de la calidad. Y obviamente implica generar una clave de formación inicial docente con foco en una nueva perspectiva y articulada con las necesidades de las escuelas. Y todo esto no va a ser posible como a nivel de escala nacional si es que en el marco del debate constituyente los nuevos principios constitucionales no introducen una nueva mirada, que en este caso eso tendría que ver con garantizar no solo el derecho a la educación como acceso o en condiciones de dignidad y de equidad mínimo, que es una cuestión muy importante, sino entender esa idea de derecho a la educación como garantía de participar en un proyecto de educación con justicia social, integral, democrático, pertinente, inclusivo, no sexista, ambientalista, pluricultural, etcétera, etcétera. Esos principios constitucionales deberán impactar luego en el cambio en las políticas curriculares y en el desarrollo de la docencia. Por lo tanto, lo que se está discutiendo hoy día en el marco del proceso constituyente, la verdad es que es esencial, es basal para generar modificaciones. Mientras tanto, hay estrategias, hay alternativas como las que yo acabo de demostrar, que van a ser muy relevantes para cuando se produzca un verdadero cambio educativo. Por lo menos ha sido ocurrido en países que lo han impulsado.
El caso de Bolivia se basa en una experiencia, que es la experiencia de Guarizata, la sistematiza y eso después se convierte en principios normativos para todo el sistema y en la base de la nueva concepción comunitaria, socioproductiva y biocéntrica que tiene hoy día el sistema educacional boliviano. Por lo tanto, que lo que hagamos hoy día a nivel de experiencias concretas va a ser muy relevante para que esto luego ojalá sea coronado por el cambio constitucional. Me quedo ahí y dejo abierto para que algún tipo de diálogo, pregunta, etcétera, etcétera. Gracias, Miguel. Eh, estoy acosado aquí, justo coincidió con un asunto familiar. Llegó un maestro que no iba a llegar todavía y llegó justo ahora. Así que me van a disculpar si hay algún ruido por ahí molesto. Bien, en el chat, Carla puso la invitación al taller del próximo jueves que yo les había comunicado al principio. Y para que puedan inscribirse y poder recibir también el enlace si es que quieren participar en este taller sobre también ya eh, cómo planificar, ¿no? En estos contextos, ¿no? Integración disciplinaria y trabajo colaborativo. Y también, además, Carla les compartió un enlace a un formulario de Google para que puedan ustedes contestarlo también, donde les pedimos nos puedan comentar también algunas apreciaciones en torno a la actividad. Les dejamos la opción de hacer comentarios, preguntas a lo que nos ha compartido Miguel. Marcela. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer al profesor Miguel la exposición muy clara, muy didáctica. Y contar, bueno, quiero contar que yo trabajo en el Liceo Armando Robles de Valdivia y nos encontramos precisamente trabajando en una nuclearización, ¿ya? Ha sido un trabajo arduo, difícil, complejo, pero muy enriquecedor, por supuesto, en una comunidad en la que tal vez se dieron las condiciones como para que se llevara adelante este ejercicio pedagógico, que es muy recomendable. O sea, muy recomendable teniendo a la vista las dificultades, porque llevar todo esto a lo concreto, ¿no es cierto?, al trabajo concreto del profesor, es de pronto agobiante también. Parece que usted lo mencionaba en algún momento, también es agobiante. Pero es como también una manera de ir buscando otros caminos para enseñar, y por lo tanto muy interesante como experiencia. Lo que quería preguntarle en lo específico en el ejemplo que mostró, ahí usted habla de cómo se llevó adelante estos objetivos de aprendizaje. No me queda claro si estos están dados para solo un nivel, y cómo eso después se lleva adelante en una transversalidad de la escuela. O, eso es, o esta actividad está dada para un ciclo, tal vez. Eso como que ahí es una pregunta un poco como práctica para saber, primero, y también cómo se llevó adelante, cómo se hizo, porque compactar toda esa información, ¿cierto?, con respecto a la investigación, cómo se hace ese traspaso a esto que es como súper abstracto, o sea, como una abstracción de todo cómo se lleva adelante, y si esta transversalidad de la escuela, ¿cierto?, implica que estaba toda la escuela desarrollando esta nuclearización.
Eso es un poco como para entender mejor la Perfecto. manera de trabajar. Perfecto, Vale, respondo al Miguel, tiro. Miguel, sí, no sé si prefieres responder al tiro o vemos si a lo mejor hay alguna otra intervención. Esperemos, ¿Perdón? esperemos, que si es que hay alguna otra pregunta o comentario. Por ahora no parece, así que puedes responder. Mira, me parece súper interesante los comentarios y preguntas y felicito que estén trabajando en esta idea que levantamos primero desde el Colegio de Profesoras y Profesores y que también ha contado con apoyo de algunos académicos que han estado trabajando en este concepto de nuclearización, particularmente Luis Sandón de la Universidad de Chile y otros académicos con los que hemos estado interactuando en esta idea, en esta propuesta. Eh, Así que me parece súper bien, hemos estado mirando varias experiencias a nivel nacional y en la región metropolitana, y que en algún minuto tal vez hay que recoger qué es lo que se ha aprendido allí, qué es lo que se ha aportado allí, porque desde la base del sistema educativo donde uno tiene que recoger el modo de enfrentar este tipo de cuestiones, porque fue una idea que nosotros lanzamos con ejemplos, con material, etcétera, pero eso obviamente se tiene que ir reconfigurando en la interacción desde las propias comunidades, así que quiero felicitar eso en primer lugar. Luego, decir que, claro, puede ser, es complejo sobre todo porque cambia un poco la perspectiva. Entonces, al principio produce choque, produce como conflicto cognitivo, pero es fundamental. De hecho, solo puede haber aprendizaje si hay conflicto cognitivo. Si nada me produce conflicto, no voy a aprender nada nuevo, no voy a modificar mi visión de las cosas. Entonces, es como un clásico que eso se produzca. No obstante, decir que esto requiere de todos modos un replanteo de las condiciones de trabajo pedagógico, vale decir, los tiempos necesarios, los espacios necesarios. Por eso que requiere de una política nacional de educación distinta. En el mientras tanto nos vamos arreglando, pero a veces con cargo a las horas libres, de vida personal, familiar, etcétera, tiene un costo que tiene un límite, por lo tanto hay que ir generando forma. Hay escuelas que han tomado decisiones, por ejemplo, con las horas CEP, que han asignado mayor cantidad de tiempos a los docentes, las y los docentes para que esto se pueda hacer, han tomado decisiones de organización, hay que generar condiciones. Lo segundo es que tiene que ser gradual, porque es un shock. Entonces es difícil escalar a todo el establecimiento de un viaje cuando no tiene unas estaciones intermedias. Y lo que estamos haciendo en el proyecto que yo acabo de mostrar no es todas las escuelas, sino que es una parte importante de las escuelas, pero con los equipos técnicos y directivos, etcétera, porque después hay que generalizar y ellos tienen que ser mediadores del nuevo proceso y con apoyo. Entonces, esa es una segunda recomendación que yo doy. Ahora, ¿cómo se hizo? Eh, y para qué nivel? Esto está siendo pensado para subciclos, como para, no sé, quinto y sexto, séptimo y octavo, etcétera, ¿ya? Está pensado en esa lógica porque nos interesa mirar más bien trayectorias de aprendizaje, trayectorias globales de aprendizaje, más que pensar en claves de solo un año, ¿ya? De hecho, si uno mira el currículum de lenguaje, repite exactamente lo mismo en unos niveles que otro y cambia una palabrita que supuestamente tiene que ver con una complejidad mayor. Entonces, todo eso uno lo puede nuclearizar. Hay que atreverse a jugar con el currículum en ese sentido, porque yo sé que entra frío por la espalda cuando uno quiere tocar el currículum, por toda esta normativa que yo les decía, pero hay que comenzar a empoderarse y a tomar decisiones. O sea, de hecho, la pandemia generó un recorte de la mitad del currículum. Y entonces, en vez de recortar, ¿por qué no nuclearizamos? ¿Por qué no hacemos una propuesta que sea más cualitativa, más comprensiva? Y, y hay un mecanismo o hay un elemento que ha sido bien crucial en el proceso de, yo perdonen la metáfora, pero le llamo el proceso de destilado como del currículum, que salga como la esencia de ese diseño. Y, eh, y el tema tiene que ver con una estrategia de categorización que nosotros introducimos en el proceso. Vale decir, tomamos los OA, levantamos la
idea de aprendizaje categorial que está en la literatura, o sea, lo de Vygotsky para acá, y de antes incluso. O sea, no es algo nuevo. Estoy hablando de Vygotsky, estoy hablando de Brunner, Jerome Brunner, el que sabe de aprendizaje, me refiero, que plantean que finalmente el aprendizaje no es de tipo conceptual acumulativo, como dice el currículum, que son como la acumulación de conceptos, no es en carrito, sino que hay que levantar una matriz categorial, vale decir, de un volumen de información que uno tiene al frente, uno tiene que tomar decisiones respecto de cuáles son los pivotes comprensivos, cuáles son esas categorías esenciales que permiten generalizar. Algunos le han llamado tópicos generativos, Paulo Freire le llamó la palabra generadora, tiene distintos nombres, pero en la literatura sobre aprendizaje específicamente, eso usualmente se le ha llamado categoría. El propio Vygotsky planteaba que es que yo no soy capaz de construir categorías con esos conceptos más pequeños que identifiqué, difícilmente puedo generar un aprendizaje profundo. También lo dice Jerome Brunner. Si uno va digamos, a tienda, uno no dice voy a comprar a un lugar donde venden y se larga con el listado de cosas. Uno utiliza una categoría que es comprensiva de una familia de pequeños. Entonces, teorización del aprendizaje, eso permite que el sujeto se empodere de aquello que es esencial y por lo tanto que lo independice del objeto particular. O sea, el propio Vygotsky lo decía, yo no voy a apropiarme de la palabra vaso si no soy capaz de generalizar. Llego a otra casa y me encuentro con otro vaso completamente distinto y voy a saber qué es un vaso porque logré construir esa generalización. Entonces, tomamos el currículum y hacemos ese levantamiento categorial. De hecho, tenemos unos formatos de trabajo nomás, no son formatos para burocratizar nada, son solo como, mientras tanto, donde tenemos los OA, aplicamos esta estrategia de categorización de saberes que le llamamos y vamos extrayendo lo esencial. Y nos fuimos dando cuenta, y los profes se van dando cuenta, que el resto son contenidos súper específicos que solo disgregan, que segmentan, que establecen una fuerte convocatoria a la memorización, cuando en realidad podemos hacer una limpieza de eso, quedarnos con lo esencial. Muchas de las cosas que hay ahí son procedimientos, entonces se van separando y al final colocamos un listado de procedimientos sugeridos para hacer determinado trabajo del punto de vista pedagógico, pero nos quedamos con lo esencial. Y eso esencial tiene que ver con una matriz categorial. Y luego que hacemos la matriz categorial, pasamos a la construcción del OA nuclearizado en base a los conceptos o categorías seleccionadas. Ujú. Finalmente, le agregamos el resto de la estructura que yo les mencionaba. La transversalidad educativa, el problema socialmente relevante. Entonces, el binomio contenido-habilidad, que es el que te propone el currículo, que es una concepción muy negativa del aprendizaje, porque siempre se nos dijo, bueno, ¿cuáles son los aprendizajes? Los contenidos y las habilidades. Eso está propuesto por el Banco Mundial, digamos, desde los 90 en adelante, y le metieron un discurso constructivista, pero que nos da cuenta de lo que es el aprendizaje, que es mucho más global. Entonces, a ese binomio, contenido-habilidad nuclearizado, le metemos la transversalidad, le metemos el problema socialmente relevante y armamos lo que los bolivianos llaman un objetivo holístico. Ese es como el proceso. Y es mucho más claro, es mucho más fácil pasar por ese segundo paso antes de llegar a la nuclearización definitiva. Por eso que yo lo mostraba un poco en el recorrido. Ya, entonces ahí tenemos recién una asignatura en lo que usted mostró ahí. Claro, lo que pasa es que es importante esto, que la propuesta es, que nosotros estamos trabajando ahí, es construir módulos integrados. Por lo Ya. tanto, ¿qué es lo que articula el módulo? La transversalidad, que es para toda la duración del módulo, que puede ser, no sé, 2 meses, 3 meses, un módulo. Una transversalidad, un conjunto de problemas socialmente relevantes, 1, 2, 3, dependiendo del contexto. Eso es lo que articula y las asignaturas van nutriendo, van ayudando. Y por lo tanto, como están previamente nuclearizadas, en vez de 10 objetivos, por ejemplo, en la escuela Domingo Santa María de Renca, tomaban 8 objetivos y los transformaban en 2. Y esos 2 tributan a la comprensión del objeto de aprendizaje, que es el problema o fenómeno, ya sea un problema medioambiental, un problema de la identidad local o fenómeno de lo que sea, del trabajo en la comuna. Esos objetivos
de asignaturas se juntan, se integran interdisciplinarmente para abordar el problema, porque el tema no está en la enseñanza de esos claro. objetivos, sino que el objeto, el propósito de fondo está en comprender Sí, el abordar un problema. problema. Cómo la Claro. matemática, el lenguaje, la historia y el arte nos ayudan a comprender el problema de la contaminación. Profesor, entonces habría que hacer una nuclearización o una, ¿cómo dice usted? Una destilación de cada asignatura primero, para Claro, después integrar. claro, pero eso no es algo que demora mucho porque uno hace una revisión de los 20, 25, son 20, 25 o va por asignatura, 18, dependiendo del caso, uno mira rápido y inmediatamente separa lo que son procedimientos y los tira para el lado, los tira para el lado, los tira para el lado. Luego hace la revisión de cuáles son las categorías que se repiten muchas veces y rápidamente emerge la matriz categorial. ¿Ya? Rápidamente, y las habilidades centrales están declaradas en los OA por habilidades. Entonces no tiene sentido ese acople que se produce entre los OA por habilidades que están declarados más arriba y luego las habilidades que están redactadas al interior del objetivo. No tiene sentido, es como una redundancia. Entonces, trabajamos con los OA por habilidades, ahí está lo fundamental, que son 5, 6, digamos, y muchas veces son menos porque las nuclearizamos también. Ustedes vieron que convertimos en una pura habilidad algo que eran como 5 o 6 habilidades, en realidad era una, que era planificar y conducir una investigación. ¿Ya? Entonces, hacemos eso, que es relativamente rápido, lo hicimos en una sesión, 2 sesiones, con una gran cantidad de objetivos, en más de una asignatura, y es, bueno, y todo esto es aprendizaje, por lo tanto, por favor, esto no se resuelve con un primer ejercicio de nuclearización. Esto se avanza gradualmente, vale decir, tomo un segmento del currículum, con un nivel, 2 niveles, 3 niveles, con una parte de la expresión temporal de aquello, lo nuclearizo, lo trabajo, al semestre siguiente voy haciendo el mismo ejercicio y en 1 año y medio, 2 años ya tengo un proceso bastante instalado. Lo hemos visto en algunas escuelas que están, o sea, las y los profesores son intérpretes y productores de currículum y todo el tema de la planificación deja de ser un agobio porque adquiere sentido. ¿Mm? Gracias, Gracias. Miguel. Gracias. Bueno, Mira, súper interesante esto también de trabajar con las metáforas, ¿no? Me gustó lo de la poda con brotes, brote. ¿no? Oye, hay una pregunta que se hizo por Facebook de Javier Vega que dice cómo podemos dar el salto desde el evento pedagógico de la nuclearización hacia una cultura de la nuclearización. Creo que engancha muy bien con la última parte que estabas comentando, ¿no es cierto? Esto de cómo el proceso, ¿no es cierto?, se va instalando en la institución. Y yo sumaría a la pregunta de Javier o a la reflexión de Javier también la estabilidad laboral, ¿no? ¿Cuánto puede jugar en contra, ¿no es cierto?, esto del trabajo más sistemático, más de proceso en un establecimiento educacional, con profesoras y profesores que no necesariamente continúan, ¿no? O sea, se mantienen en un mismo establecimiento. Sí, mira, es súper importante la pregunta de Javier, creo que era. Efectivamente, esto no es una cuestión técnica, porque lo técnico se puede aprender rápidamente, sino que es un tema epistemológico y de concepción de la política educativa y curricular. Por eso yo partía mi presentación con cuál es el rol de la escuela, porque eh, pareciera ser que el sistema encontró la manera, este modelo educativo neoliberal encontró la manera de dejar fuera las cosas incluyéndolas. ¿Y cómo las deja afuera incluyéndolas? Las coloca, yo le llamo la sección de las palabras bonitas, digamos. Coloca en el componente declarativo del diseño curricular todo lo que uno quisiera escuchar. Sujeto integral, sujeto crítico, etcétera, sujeto, digamos, para vivir la vida en sociedad, todo lo que uno quiera escuchar. Y después salta del componente declarativo al componente prescriptivo y ahí te suelta el doblaje. Y ahí te dice, no, mira, en realidad es el binomio contenido-habilidad académico. ¿Mm? Por eso que a nadie le importa cuando no se abordan los OAT o los OFT, a nadie le preocupa ese tema. Entonces, esto no es un asunto técnico, sino que es una cuestión de cambio de enfoque. Dar vuelta a lo que está al revés, darlo vuelta, y supone también un cambio epistemológico, cultural y político. Entender al sujeto docente como un sujeto productor, como un sujeto
capaz de tomar decisiones que son políticas finalmente, que son político-educativas y político-pedagógicas. Y no hay manera de generarlo si no es a través de la experiencia educativa, pedagógica y política del profesorado. No hay otra manera, no hay un manual, o sea, estamos escribiendo, estamos publicando, estamos generando cosas para aportar. Pero si no vive, lo mismo que pasa con el aprendizaje del estudiante, si no vive la experiencia de hacer este procesamiento, este remoldeo del currículo, mientras no tengamos una política curricular distinta, que igual va a requerir estas capacidades profesionales, no se puede hacer. Pero eso supone restituir lo que los documentos del Banco Mundial desde los 80 y 90 para acá instalaron, que instalaron la separación entre pedagogía y currículum. Ahí está el problema epistemológico e ideológico. Vale decir, la pedagogía es como el proceso de enseñanza en clases, en la sala de clases, y el currículum es algo que viene de afuera como algo dado. Yo soy buen profe si es que enseño súper bien eso que viene dado. Ese reduccionismo político, ideológico, cultural de la docencia está instalado por los documentos de política internacional de los organismos multilaterales, financiamiento mediante. De hecho, el Banco Mundial, el documento de 1990 y 95 le llama al currículum la norma educativa y dice los países tienen que tener la norma educativa, que es el currículum, y tiene que ser muy específica y tiene que ser en las habilidades básicas. Todo esto que yo estoy diciendo está dicho en esos documentos. Financiamiento mediante. Entonces, restituir la unidad de aquello que separa la pedagogía como la enseñanza y el currículum como algo que viene fuera. Entonces, el docente, la y los docentes tienen que ser profesionales del currículum porque allí está lo que se precodifica como aquello que debe constituir la experiencia educativa. A nosotros en las universidades no nos han enseñado la importancia del currículum, nos enseñan a cortar y pegar objetivos en general. No estoy diciendo todas las universidades, pero la mayoría de las universidades nos enseña a cortar y pegar como que el currículum no fuese objeto de deliberación, sino que es como un asunto técnico. Incluso la teoría crítica como que durante mucho tiempo no se metió, porque era un tema técnico, ¿no? Es un tema profundamente político, político educativo y político pedagógico. Si no se restituye esa unidad, no va a haber cambio cultural, no va a haber cambio de los procesos que se viven en la experiencia concreta de la escuela. Gracias, Miguel. Bueno, en honor al tiempo, queremos agradecerte nuevamente, Miguel. Como comentábamos al principio, la exposición a las pantallas hay que resguardarla en estos tiempos. De seguro que podríamos haber seguido conversando sobre esto. No será la primera vez, esperamos tenerte por Valdivia cuando se pueda. Está cursada la invitación y nada, pues agradecerte, agradecerle a César por la transmisión, a Carla por todo el proceso también de gestión en torno al desarrollo de esta actividad. Recordarles que nos completen el formulario que está ahí en el chat y darte el minuto de despedida, Miguel, para que puedas cerrar ya esta charla. Gracias. Perfecto, solo decir que estoy muy agradecido del espacio, de la invitación, recojo la invitación también a poder estar allá. Lo único que quiero es salir de Santiago en algún minuto, así que encantado si es que se da un espacio a futuro de poder colaborar y feliz de estar con ustedes en estos temas, así que muy, muy agradecido. Vale, gracias. Esté muy bien. Igual.